Hoy tenemos un día de muffins salados. La pastelería muchas veces es dulce, la mayoría de ellas, pero también puede ser salada. Y en estos muffins nosotros vamos a poner en juego los elementos clásicos de manteca, azúcar, harina, huevos, pero el condimento va a ser justamente distintos ingredientes salados. Vamos a hacer 3 variedades, unos con peras y queso azul, otros con jamón, queso brie y mostaza, y después estos con un estilo un poco más mexicano, de cebolla colorada, maíz y panceta. Así que son 3 propuestas que ustedes pueden utilizar como para un buffet salado y para recibir amigos, porque realmente se hacen prácticamente en el momento y después podemos tener surtido, lo mismo que en una mesa dulce, pero en este caso de muffins salados. Lo que llevan en común es que cada uno va a tener primero una masa de harina y después el resto de los ingredientes que va a ser distinto. Para la masa de los de maíz con cebolla y panceta vamos a colocar por un lado 120 gramos de harina, 120 gramos de harina de trigo, 40 gramos de azúcar. Llevan estos un poco de azúcar porque va muy bien justamente con el maíz y con la cebolla es un poco dulce, 10 gramos de polvo leudante o polvo para hornear y 5 gramos de sal fina. No lleva tanta cantidad de sal porque después lleva un queso que es salado, entonces eso va a aumentar un poco el tenor de sal y entonces no debemos pasarnos justamente con eso. Este azúcar, comprobemos que no haya grumos y después el resto, para no perder la estequiometría de la receta, lo vamos a dejar ahí adentro. Y lleva harina de maíz, 120 gramos, la misma que utilizan para hacer las comidas italianas, es la que nosotros vamos a colocar acá. Y después, en el centro, vamos a integrar 2 huevos, vamos a poner leche, que tenemos 100 centímetros cúbicos, y aceite de oliva, un virgen extra, 50 centímetros cúbicos. Todo eso va a formar parte de esta masa. Y después tenemos como ingredientes queso tipo gruyère o un queso de esos de pasta semidura, pero que sean un poco picantitos. Tenemos cebolla colorada y tenemos maíz. Aproximadamente serán unos 100 gramos de queso y unos 100 gramos de granos de maíz que ya están hervidos. Entonces, el queso, la mayor parte, les diría 3/4, lo vamos a colocar acá. El resto van a ir por encima. Vamos a poner todos los granos de maíz y 2 o 3 cucharadas de cebolla colorada. Yo se lo agrego crudo, pero si a ustedes les parece después muy fuerte, cuando lo prueban, podrían desflemarlas un poco con agua caliente o bien podrían sartenearlas con un poquitito de aceite de oliva antes de incorporarlas. Pero a mí me parece que así quedan muy bien. Acá tenemos cebollita de verdeo y después le vamos a colocar un poco de panceta que pusimos previamente en el horno para que quede así crocante. Entonces esto lo vamos a cortar muy delgadito para agregárselo. Y después tenemos unos tomates secos rehidratados. Primero les conviene pasarlos por agua hirviendo y después pasarlos por aceite de oliva o dejarlos en conserva directamente con el aceite de oliva. Entonces acá tenemos los tomatitos, que incluso los pueden poner para decorar por encima. Y estos los vamos a unir también a la preparación. Si quieren podrían ser unos tomates cherries confitados, que después van a quedar muy bien en la forma y entonces así armar la idea un poco de estos mexicanos. Por supuesto, si quieren le pueden agregar salsa de tabasco o algún picante extra como para darle un poco más de poder, digamos, a estos muffins de maíz. Los vamos a colocar en una manga y vamos a rellenar, al igual que hacemos con muffins o con cupcakes, los clásicos moldecitos que nosotros llamamos pirotines, que son esas cápsulas de papel donde
se van a cocinar. Recuerden que siempre que utilicemos las cápsulas de papel necesitamos tener un molde que las contenga, salvo que las cápsulas sean rígidas, pero si no, normalmente vamos a utilizar el clásico molde que muchos llaman muffinera, porque justamente sirve para hacer los muffins. En este caso son cuadrados, entonces los vamos a colocar acá. Van a salir con esta cantidad aproximadamente unos 10 o 12 muffins. Una vez que tenemos la masa puesta, vamos a colocar en la superficie una rodaja muy delgada de cebolla colorada cruda y después 2 pedacitos de panceta ahumada para que le den un poco más de materia grasa durante la cocción. Y así, cuando ya tenemos toda la placa lista, podemos ir a un horno. 180 grados, 15 minutos. Ustedes van a comprobar si quieren con el palillo de brochette que salga limpio, pero es muy poca la cantidad de masa que llevan, por eso en unos 15 minutos a 180 grados vamos a tener los muffins listos para poder saborearlos. Y ahí quedarán en el horno a 180 grados durante 15 a 18 minutos. La segunda de las recetas es una combinación clásica. Las peras con el queso azul siempre se han utilizado muchísimo en las ensaladas, ¿no? Con verduras amargas, una vinagreta, juguitos de peras y después el queso y algunas almendras. En este caso lo vamos a llevar a una versión muffin. Para la masa vamos a hacer una especie de cremado, como hacemos siempre, pero acá no tenemos azúcar, vamos a tener un poco de miel nada más. Entonces, tenemos 80 gramos de manteca o mantequilla y acá tengo unos 150 gramos de queso azul. Una parte va a ir al cremado directamente, aunque no se deshaga del todo, pero con el queso azul ustedes tienen que tener en cuenta que dependerá un poco el grado de madurez, algunos que están mucho más veteados de azul, entonces en vez de 150 pondrán 120 o 100, porque el sabor es muy intenso. Si están más frescos, que ven más blanco que azul, pónganle 150 gramos. Unimos eso y le vamos a poner 2 cucharadas de miel también acá al batido. Y después tenemos como elementos secos 300 gramos de harina con 15 gramos de polvo para hornear. 300 gramos de harina, 15 gramos de polvo para hornear o polvo leudante. Y 300 gramos es prácticamente una cucharada sopera. Y le vamos a poner una pizca de sal, porque el queso en este caso es muy salado y no tenemos azúcar. Así que la miel es ahí apenas. Entonces ven cómo va cremando todo esto. Vamos a bajar bien los bordes para que toda la miel que se quedó ahí en las paredes del bol vaya integrándose. Y acá entonces vamos a incorporar ahora, por un lado 3 huevos y por el otro lado leche entera, 100 centímetros cúbicos. Entonces esto lo vamos a unir ahí. Vamos con los secos, de a poco. La mitad leche y la otra mitad. Es una masa súper rica, realmente podríamos, si quieren, agregarle 500 gramos de harina y en vez de hacer cupcakes podrían ser unos scones, porque la masa va a quedar mucho más consistente. La enfriamos, cortamos los scones, pincelamos con huevo y podría ser una opción también de masa, con solo variar el ingrediente de
harina. Y acá tengo unas almendras tostadas, estas están fileteadas y tostadas que son 60 gramos. Estas las vamos a colocar en el interior de la masa. Recuerden que por afuera podríamos ponerle sin tostar, porque después en el horno van a tomar justamente la coloración. Pero por dentro tienen que estar tostadas sí o sí. Así que toda esta preparación, cuando está lista, la vamos a colocar en una manga y vamos a armar los muffins. Entonces, una vez que tenemos la manga, vamos a tener acá los moldecitos. En este caso, ustedes ven que no tienen el contenedor metálico porque son unas cápsulas de papel mucho más rígidas. Entonces se pueden directamente cocinar ahí adentro. Tenemos unas peras que están pasadas por un poquitito de caramelo de manteca, es decir, funden azúcar. Cuando está a color caramelo le agregan una cucharada de manteca y ahí ponen los octavos de peras con cáscara y todo. Entonces, ¿cómo vamos a armar estos muffins? Vamos a colocar una parte de masa, voy a hacer así dos. Vamos a colocar en el centro un poco de peras, dos gajitos, un pedacito de queso y vamos a cubrir con más masa. Peras, el queso y cubrimos con un poquito de masa. No se olviden que como toda masa de budín después se va a extender y entonces la vamos a tener completando todo el recipiente. Y aquí cubrimos con otra perita y tenemos un poco más de almendras, pero en este caso crudas porque después se van a tostar en el horno. Y así vamos a completar todos. Entonces ya los tenemos listos para entrar al horno. Combinación de peras, las almendras y un queso azul. Como queso azul eligen alguno muy sabroso. La variedad más clásica es el Roquefort francés o el Stilton inglés, pero en cada país van a encontrar algunos de estos quesos que están azules y por eso se llaman bajo la gran denominación de queso azul. Así que vamos a llevar al horno a 180 grados durante 15 a 18 minutos. En el horno Ormay marcamos 180 grados y 15 minutos. Marcamos en el timer el tiempo de cocción y al finalizar se apagará solo. Muchas veces necesitamos tener recetas que sean de simple confección, con ingredientes más o menos que encontremos en nuestra alacena y que no nos demanden demasiado trabajo. Entonces, esta es una receta como para hacer bastante rápido y con ingredientes que también van a sorprender. ¿Por qué? Porque vamos a tener aceite de oliva dentro de la receta como materia grasa. Bueno, en realidad estoy hablando de hacer un cake de aceite de oliva y de mandarinas. Para el inicio, lo que vamos a usar es un batido de 3 huevos con 350 gramos de azúcar. Mandarina, para contrarrestar el sabor del aceite de oliva, que va a venir después, necesitamos un cítrico bien potente, mandarina o limón. Vamos a tener 200 gramos de harina, que vamos a mezclar con 80 gramos de almidón, para darle un poco más
de soltura a la masa y una cucharada de polvo leudante, que serían unos 10 gramos aproximadamente. Y después, como elementos de materia grasa, vamos a tener 100 gramos de crema de leche y vamos a tener 180 centímetros cúbicos o gramos de aceite de oliva virgen extra. Elijan un buen aceite de oliva porque para una masa de pastelería no podemos tener esos aceites de oliva que tienen mucho sabor a aceitunas. Tiene que ser un aceite de oliva con una buena acidez baja. Integramos muy bien y vamos a incorporar ahora los secos junto con los 100 gramos de crema de leche. Es una masa, ¿ven?, líquida. En el horno después, por supuesto que va a endurecer, pero es una masa súper líquida. Vamos a buscar los moldes. Están con rocío vegetal. Lo que vamos a hacer es llenarlos más o menos hasta 1 centímetro del borde y después vamos a colocarlos en el horno. Esto lo vamos a cocinar a 170 grados durante unos 15 a 20 minutos. Entonces vamos a glasearlos con un glaseado de los más simples que existen para los budines. Un jugo, ya que hicimos la ralladura acá, utilizamos el jugo de las mandarinas acá y azúcar impalpable. Siempre la proporción de jugo-azúcar es más o menos de 1/3 de líquido y 2/3 del azúcar impalpable. Budincitos húmedos de aceite de oliva y de mandarinas. Son esas recetas simples que nos resuelven rápidamente salir del paso para tener algo rico para la hora del té o para un rico mate o café. Y el tercero de los muffins salados es una combinación más francesa de jamón cocido, queso brie y de mostaza, en lo posible una mostaza de Dijon. La base para esta masa es un poco más líquida, tiene menor cantidad de harina, entonces la vamos a hacer tamizando 160 gramos de harina, 160 gramos de harina de trigo con 15 gramos de polvo leudante o polvo para hornear, una pizca de sal, porque el jamón una vez en el horno va a salar bastante la preparación, así que una pizca de sal. Esto sería 160 de harina con 15 de polvo leudante y una pizca de sal. Y como elementos líquidos vamos a tener 100 centímetros cúbicos de leche, 2 huevos y la manteca que va a estar fundida, son 50 gramos de manteca o mantequilla fundida. Entonces, vamos integrando y como elementos de sabor le vamos a poner mostaza de Dijon y si consiguen también la mostaza en grano, lo que llamamos una mostaza más a la antigua, también podemos agregarle. Y una cucharada o 2 de cibulet o de cebollita de verdeo picada. ¿Ven? En principio unimos bien la masa acá, que es una masa más líquida, parece casi una masa de pancakes, los que podríamos poner sobre una plancha y realmente hacer como una especie de blinis rápidos, también sería otra de las opciones para esto. Acá perfumamos entonces con la cibulet ciselada, una cucharada de la mostaza en grano y también una cucharada de la mostaza de Dijon. Entonces todo eso va a ser parte justamente del sabor que va a tener la masa. Después en la masa vamos a incluir queso brie, pero por el momento para colocar en la manga solamente vamos a tener esta preparación. La vamos a poner en una manga y la vamos a dejar lista mientras armamos los moldes.
Tenemos entonces la masa lista y acá tenemos los moldes, pero no tenemos ningún tipo de cápsula de papel, porque la cápsula van a ser las rodajas de jamón cocido. Elijan algún jamón cocido bueno en rodajas cortadas normales y con esto nosotros vamos a hacer el recipiente donde después vamos a poner entonces la masa y el resto de los ingredientes. Es una forma original de presentarlo y si bien lo podemos considerar como un muffin, también podríamos hacer perfectamente una entrada a partir de esto, porque tengan en cuenta que podríamos servirlo con una ensalada y acá armaríamos rápidamente un plato para recibir con esta misma fórmula. Entonces, ponemos así. No lo haría con jamón crudo, porque el jamón crudo es muy salado, entonces enseguida va a teñir de un gran contenido de sal en la masa y no va a quedar bien. En cambio, el jamón cocido realmente es ideal. Vamos así y vamos a colocar entonces la masa. Tenemos ahí unos pedazos de queso brie. Entonces vamos a colocar la masa. Ahí. Se hace bien como un recipiente con el jamón. Vamos a colocar los pedacitos de queso. Asentamos bien y lo que vamos a hacer ahora es colocar un huevito de codorniz y una tirita de morrón asado. Cuando salgan del horno, después les vamos a poner otro queso brie por encima. Vamos a completar todos estos y vamos a llevar a un horno a 180 grados durante 15 a 18 minutos. Y para quienes dudaban de la pastelería salada, aquí tenemos 3 ejemplos. Comenzamos con los de maíz, panceta y cebolla. Después tenemos los clásicos de pera y queso azul. Y también los de jamón con la mostaza, con el queso brie, con el huevito de codorniz. Como ven, podemos armar un buffet salado también a partir de la pastelería, con fórmulas simples, con presentaciones vistosas y para disfrutar entre amigos. Ponemos todo en la mesa, un buen vino y no necesitamos nada más para recibir a los amigos que tanto queremos. Nos vemos en la próxima.